Ok, ahora sí. ¿Por qué indispensable? Porque si nosotros analizamos de manera analítica o crítica o de manera histórica todo lo que es la contextualización de toda la Biblia, estamos hablando desde el Bereshit. El Bereshit es en hebreo, es Génesis, principio, origen. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos daremos cuenta que existen diferentes temas totalmente indispensables, temas totalmente importantes, temas que son totalmente importantes para el estudio. Por ejemplo, temas como el sistema creacionista, que eso lo hablamos ya la semana pasada, cuando Dios utiliza el cosmos, el sistema creacionista en cuanto al cosmos, el tiempo, espacio y materia. Y hablábamos en cuanto a este tema que en el Génesis capítulo 1, verso 1, Dios dice en el principio, ahí vemos que tiempo, en el principio Dios creó los cielos, espacio, tierra, materia. Es decir, que en el principio Dios creó los cielos y la materia. O sea que en el capítulo 1, verso 1, se encuentra la totalidad del cosmos en el sentido del creacionismo. Entonces, en toda la Biblia hay diferentes temas importantes, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, la expiación del Antiguo Testamento, doctrinas importantes como la Trinidad, temas históricos indispensables, como por ejemplo la exportación a Babilonia, la cautividad en el imperio persa, etcétera, etcétera. Pero yo le garantizo a todos ustedes que no hay un tema más importante que el tema que vamos a hablar ahora. Repito, yo le garantizo que de manera teológica no hay un tema más importante en cuanto a lo que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, permítanme compartirles. Ok. No existe un tema más indispensable, más importante que este tema. ¿Y cuál es este tema? El eterno proyecto de Dios, redención. No hay. Es decir, que me pueden hablar de ciencia, me pueden hablar de historia, de antropología, de paleontología, de genética, biología, etcétera, etcétera. Pero no hay un tema. Incluso, si usted utiliza las ciencias externas como la egiptología, como la historia, la antropología, y lo utiliza para dar puntos fundamentales, extraer la parte científica de la Biblia, se darás cuenta que independientemente que la Biblia tenga registros e informaciones científicas, estas informaciones plasmadas que están en la Biblia, que tienen un fundamento científico, fueron establecidos con qué propósito? Para fundamentar lo que es la redención. La redención es el tema más importante. Repito, la redención es el tema más importante. Nosotros, no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos en cuanto al propósito del cosmos, el propósito de los ángeles, propósito del universo, de las vías lácteas, el propósito de nuestro sistema solar, que todo este sistema creacionista que fundamentaliza lo que es la totalidad del cosmos, revelan que un propósito para poder manifestar o mantener lo que es la redención. Bien, y lamentablemente la redención es un tema donde en las iglesias lo hablan de manera superficial. Repito, lamentablemente en las iglesias hablan en cuanto a la redención de una manera superficial. Ahora bien, yo les invito a todos ustedes a abrir sus mentes. ¿En qué sentido? Nosotros hoy, desde la semana pasada, incluso desde el momento que inició la primera materia, a usted se le dijo que en esta licenciatura usted va a desinfar, o sea, usted va a quitar esas informaciones mal aprendidas y usted se va a orientar a una información nueva. Porque nosotros en muchas cosas hemos aprendido cosas que verdaderamente no son bíblicas o son mal interpretadas. De tal manera que esto es una licenciatura y le recomendamos abrir sus mentes en cuanto al conocimiento que se está implementando. Bien, ahora, ¿qué es redención? Repito, ¿qué es redención?
Redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemptio, un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Esto es redención. Esto es redención. Pero también cuando hablamos de redención desde el punto de vista oriental, estamos hablando de que de llevar a algo a lo que era antes, una restauración, una transformación. De tal manera, es como por ejemplo, que usted tenga una casa abandonada totalmente. De acuerdo a la cultura oriental, usted va a redimir esa casa. ¿En qué sentido? Usted lo va a llevar a lo que era antes, a la vida, como fue creada en el principio. Entonces, a esto que vamos a hablar. Redención es llevar al hombre a lo que era antes. Repito, redención es llevar al hombre a lo que era antes. Ahora, para poder entender esa palabra, tenemos que entender que existen redención física y redención espiritual. ¿Qué pasa? Los predicadores hoy en día, e incluso algunos teólogos colegas, respetando su opinión, solamente dicen que en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por el hombre, solamente Cristo murió para fundamentalizar lo que es la redención espiritual. No es así. Repito, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, muchos teólogos, muchos maestros y líderes dicen que Cristo murió solamente para redimir al hombre de manera espiritual, y no es así. Y lo vamos a comprobar. Es decir, cuando hablamos redención, estamos hablando de dos fundamentos o dos pilares importantes. Primero, estamos hablando de una redención espiritual, que es la más importante, espiritual. Segundo, también tenemos que hablar sobre la redención física, tangible de este cuerpo. Es decir, que son indispensables las dos. De tal manera que a pesar de que algunos predicadores o algunos profesores o maestros de las iglesias hablan en cuanto a lo que es la redención espiritual, tampoco en ese punto fundamental no tienen un dominio en cuanto a lo que es la regeneración en la parte espiritual. Bien, por ejemplo, ¿qué es la redención espiritual? La redención espiritual es la regeneración o restauración de la vida interna del individuo, donde la vida espiritual del hombre es restaurada. Voy a repetir esta definición. La redención espiritual es la regeneración o restauración de la vida interna del individuo, donde la vida espiritual del hombre es restaurada, tricotomía. Ahora, ¿qué significa ese término tricotomía? El término tricotomía es un término griego. Repito, el término tricotomía es un término griego que significa algo que está compuesto por tres elementos. Repito, el término tricotomía es un elemento que quiere decir algo que está compuesto por tres elementos. Por ejemplo, el huevo es una tricotomía. ¿Por qué? Porque se caracteriza ¿por qué? Por clara, cáscara y la yema. Y al final es un huevo. De igual manera, el ser humano está compuesto por una tricotomía. ¿Cuál es esa tricotomía? Espíritu, alma y cuerpo. Repito, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, nuestros hermanos adventistas, respetando su opinión, ellos dicen que el hombre está compuesto por una dicotomía. La palabra dicotomía significa algo que está compuesto por dos elementos. Esa es la creencia de nuestros hermanos adventistas. De tal manera que ellos dicen que el cuerpo es una parte y de igual manera ellos dicen que el espíritu y el alma son un solo. De tal manera que no hay diferencia. Y ahora vamos a hablar en cuanto a las diferencias. Y vamos a mostrar que son cosas diferentes
y cada parte de esta tricotomía tiene una característica de función anatómica, no anatómica, sino innata, por su naturaleza creadora. Por ejemplo, dice la Biblia que en el principio, en el Bereshit, cuando Dios crea al hombre, dice que Dios creó al hombre perfecto, ¿verdad? Dios creó al hombre perfecto en todos sus aspectos. Eso lo entendemos. Y de igual manera dice que Dios sopló aliento de su boca. Nuevamente nosotros reiteramos que esto es un antropomorfos. En la palabra antropomorfos o antropomorfismo es cuando el Eterno utiliza elementos humanos para dar una enseñanza explícita, es decir, para que el mundo pueda entender. ¿Por qué? Porque bíblicamente, como decíamos la semana pasada, Dios no tiene pulmones, no. Dios no tiene cabeza, Dios no tiene ojos, Dios no tiene piernas, de tal manera que Dios es espíritu. Y la deidad del Padre es incorpóreo, no tiene parte física, es un ser intangible. De tal manera que cuando dice que Él sopló, no es algo literal. ¿Me están escuchando bien? ¿Por qué digo que no es algo literal? Con esto, muchas personas quizás me van a contradecir, pero lo vamos a fundamentalizar ahora. Esto no es algo literal. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir que Dios sopló? Cuando dice que Dios sopló, dice que Dios dio vida. ¿Y cuál es la vida? En ese soplo, de manera antropomórfica, que usted puede leer de manera literaria en el Génesis, fue el depósito de la tricotomía, que es cuerpo, alma y espíritu. De tal manera que ahí se fundamentaliza cuando dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Les decía anteriormente que según la hermenéutica, para poder interpretar un texto bíblico tenemos que irnos a la cultura oriental, al hemisferio oriental, no al hemisferio occidental. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrito bajo una cultura oriental. De tal manera, si usted interpreta la Biblia de acuerdo a su postura, a su cosmovisión, a su hemisferio occidental, lamentablemente usted y yo vamos a darle una mala interpretación. Y cuando hablamos que le vamos a dar una mala interpretación, esto quiere decir que nosotros podemos cometer un error. Y si nosotros cometemos un error, ¿qué puede suceder? Eso no trae problemas y problemas a los demás. De tal manera que yo puedo estar en la perdición y llevar a otro a la perdición. De tal manera que leer la Biblia no es en un sentido como otros libros que cada quien le da una interpretación de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su vivencia. La Biblia no es así. La Biblia es algo que tú tienes que transmitirte para tú conocer y para tú decodificar cuál era el propósito del autor, cuál era su intención, qué significaba ese argumento y a qué público el autor se le transmite. De tal manera que cuando dice que Dios depositó fue la tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Que ahí está la imagen y la semejanza de Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos que ahí está la imagen y la semejanza de Dios, corresponde a esto. Perfecto, perfecto. Aquí podemos ver alma, espíritu y cuerpo. El espíritu, escuche bien, el espíritu es una pequeña partícula. Repito, el espíritu es una pequeña partícula que está incrustado o que está en todo hombre que fue nacido de mujer. Es decir, que todo hombre que fue nacido de mujer tiene un espíritu. No es algo como muchos piensan, como algo como físico como nosotros. No, es una partícula. Esta partícula está la intuición. Ahí lo pueden ver. Ahí está la intuición, la conciencia y la comunión. En cuanto a la intuición, hay personas que están en el delito más grave de la humanidad o en algunos delitos X. Una persona que nunca ha leído la Biblia, que quizás nunca ha escuchado hablar en cuanto a Cristo, una persona indocta. Y a pesar de sus pecados, a pesar quizás
a pesar de su ignorancia en cuanto a la Biblia, hay algo en su interior que le dice, mi hermano, fulano, búscame, tiene que buscarme, deja lo que tú estás haciendo. Esa es la parte intuitiva. Es decir, cuando una persona está por cometer un pecado, hay algo que le dice, no lo hagas. Y esa persona siente como que algo le habló. De igual manera, cuando una persona no tiene a Cristo, tiene millones, mujeres, lujo, y a pesar de eso tiene un vacío en su corazón, es la intuición. ¿Por qué? Porque el espíritu es la parte que le pertenece a Dios. De tal manera que cuando Dios crea al hombre en el principio, había una conexión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. De tal manera que por el espíritu estar conectado al espíritu del eterno, el alma, donde está el sistema de la psicología. Aquí voy, quizás algunos psicólogos me van a contradecir con esto, pero tengo que decirlo por necesidad. El alma es el centro de la psicología. ¿En qué sentido? Está la mente, las emociones y la voluntad. De tal manera que las emociones son aquellas cosas que nosotros tenemos como el amor, el odio, el rencor, etcétera, etcétera, la felicidad, etcétera. De tal manera que cuando el espíritu del hombre estaba conectado con el espíritu de Dios, las emociones, la voluntad del hombre era perfecta. Tenía que hacer todo lo que el espíritu diga. Entonces, escuche bien, cuando el espíritu estaba conectado con el espíritu de Dios, estamos hablando de Adán, las emociones eran perfectas, su mente, su voluntad, sus emociones. Y haber una perfección en cuanto a la conexión del espíritu, en cuanto al alma, el cuerpo, el sistema fisiológico, la anatomía de Adán era totalmente perfecta. Y eso lo vamos a ver en cuanto a la perfección del cuerpo anatómico de Adán en unos minutos. De tal manera que esta conexión permitía que las funciones del alma, como las emociones, como la voluntad, como la mente, y como el cuerpo anatómico, biológico, fisiológico de Adán, esto permitía esta conexión, que esto esté que sea perfecto en todos sus aspectos. De tal manera que cuando Adán peca, escuche bien, cuando Adán peca, hay una desconexión. Ahí es que viene la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Es que el espíritu se desconecta del espíritu de Dios. Cuando se desconecta, el espíritu mengua. En vez de tener la supremacía, la preeminencia en la vida vital del hombre, el espíritu de Dios o el espíritu del hombre mengua. Cuando hablamos de menguar, es que dejó de funcionar y está abajo. Entonces, el alma se deteriora porque no hay un equilibrio, no hay un control, de tal manera que las emociones se corrompen, la mente y la voluntad. De tal manera que ya el hombre comienza a revelar lo que está en su corazón. De tal manera que cuando ya el alma se corrompe por el espíritu, desconectarse del espíritu de Dios, lamentablemente el cuerpo deja de ser perfecto, es decir, sus capacidades biológicas o las capacidades fisiológicas dejan de ¿qué? De ser perfectas, y eso lo vamos a ver. Y aquí viene lo que es la muerte espiritual. Aquí es que viene la muerte espiritual. Ejemplo, dice la Biblia que Cristo estaba en la cruz del Calvario, en el Gólgota, y dice en Elí, Elí, lama sabactimi, es decir, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Por qué dice esta palabra? Porque de acuerdo a la comunión que tenía Cristo con su Padre, había una conexión mutua en cuanto al espíritu del hombre, es decir, el espíritu de Cristo y el espíritu del eterno Dios. Había una conexión, de tal manera que cuando Cristo en la cruz del Calvario absorbe todo el pecado de la humanidad, lamentablemente se desconecta. Por eso que Cristo dice, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Por qué? Porque Cristo experimentó la consecuencia más fatal que el hombre pueda tener.
y es la desconexión del espíritu del hombre en cuanto al espíritu de Dios. ¿Qué opinan en cuanto a esto? Excelente, excelente. Muy coherente. Totalmente de acuerdo. Excelente, ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere argumentar algo, quiere decir algo? Tiene la palabra. Recuerden que ustedes son maestros también. Dios le bendiga, ¿me escuchan? Sí, distinguido. Amén, amén. Bueno, observando esto, podemos ver a través de la Biblia que, como tú decías, que cuando el espíritu del hombre se desconecta con Dios, tanto el alma y el cuerpo sufren lo que es una consecuencia. Eso lo podemos ver a través de la Biblia desde Adán, Noé, en cómo los años iban de aumento a descendiendo, iban descendiendo. Uno de los más grandes en años fue Matusalén, pero vemos que a través que el tiempo iba avanzando, ya los años de vida de las personas no eran tan grandes como lo eran al principio. De 900 bajaron 800, de 800 a 700, 500, 200. Porque ya estaba habiendo una corrupción, el cuerpo se estaba corrompiendo de manera fisiológica a causa del alma por la desconexión del espíritu del hombre con el de Dios. Así es, distinguido. Excelente, excelente su aporte. Muy bien. ¿Alguien más? Para ver si entendí, estábamos hablando con relación a la desconexión del espíritu del hombre con el de Dios. Exacto. Entonces, con relación a Jesús, que es el momento donde él siente igual que un ser humano. Estamos hablando entonces que él pudo sentir la desconexión tanto de su espíritu con el espíritu del hombre. Ahí fue que me quedé como más. No. Ok, permíteme explicarle, distinguida. Ajá, gracias. Dice la Biblia que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. De tal manera que todas las características anatómicas, biológicas y espirituales que tiene Cristo, el hombre la tenía. Es algo que entendemos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Es decir, que también Cristo estaba compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Repito, Cristo también de igual manera estaba compuesto por alma, cuerpo y espíritu. De tal manera que cuando Cristo muere, o al punto de morir en la cruz del Calvario, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el Espíritu de Cristo se desconectó del Espíritu del Padre. Entonces, a ver una desconexión, Cristo dice, Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Por qué tú me dejas? ¿Qué pasa que no te siento? Porque hubo una desconexión. Por ejemplo, si ahora mismo, Wilmer, un momentico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo estaba claudicando en contra de Moisés, de tal manera que Dios mandó plagas, enfermedades en el desierto. Entonces, cuando ellos estaban muriendo, la Biblia registra que Dios le dice a Moisés, levanta un palo y haz una culebra de bronce, y todo aquel que mire esa culebra de bronce se salvará. De tal manera que todo aquel que miraba la culebra de bronce era sanado. Ahora, ¿qué representa o qué simbología o qué analogía representa esto con Cristo? Esto tenía una representación, una analogía profética. Es decir, así como la culebra absorbió el pecado o las enfermedades de la nación, asimismo en la cruz del Calvario, Cristo absolvió el pecado del hombre. De tal manera que cuando Cristo se hace maldito dos veces se hace maldito físico por la cruz y maldito espiritual. Cuando Cristo se maldice a sí mismo espiritualmente, esa maldición corresponde a la desconexión que tiene Cristo, o sea, su espíritu interno de Cristo con el espíritu del Eterno. Hay una desconexión, por eso el que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén, amén. ¿Puedo entender, Betania? Sí, perfecto. Gracias. Excelente. Wilmer tiene la palabra. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se funciona mucho. Y por favor, la persona que... Ya.
Yo lo prendí para aportar algo, profesor. Después de Excelente, ahora Wilmer, mismo. si Sí, ahora mismo. Perfecto, ahora mismo vamos a permitir que Wilmer, que tiene rato que levantó la mano, para que él tenga la palabra y luego le siga usted. Amén, gloria a Dios. Exactamente, contribuyendo con esto, amado, este es el punto que quería llegar acerca de la pregunta que hizo la sierva. Un día antes de la crucifixión, vemos que Cristo dice que el Padre está conmigo y Él no me dejará solo porque yo hago lo que a Él le agrada. Eso fue un día antes. Dice que Cristo dice que el Padre está con Él y no lo va a dejar solo porque Él hace lo que a Él le agrada. Pero vemos que al siguiente día de la crucifixión, vemos que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué el Padre decide abandonarlo? Era que en este momento Cristo estaba haciendo una transferencia de todo el pecado de la humanidad hacia Él. Y por ese pecado, Dios entonces decide alejarse. Ahí lo que entra, lo que dice nuestro hermano Abraham, una desconexión, porque Dios se aleja. ¿Por qué Dios se aleja? Bueno, porque Dios es santo y donde Dios habita no puede habitar el pecado. En ese momento Cristo era maldito 2 veces, como decía nuestro hermano, y por esta circunstancia Dios no podía estar cerca de él. Y ahí experimentó el mayor dolor, que fue la separación de Dios. Así es, mi estimado. Muchas gracias por su aporte. Excelente. Entonces, Profesor, sí. Jairo, sí, para aportar algo, también hay una simbología con lo que es la ofrenda por el pecado, que la Biblia misma nos presenta a Cristo como todos los tipos de ofrenda. Y cuando va a la cruz, va ¿verdad? Como ofrenda por el pecado, entre otras cosas. Entonces, este tipo de ofrenda no era olor grato a Dios, precisamente porque era por la culpa del pueblo. Entonces, este tipo de sacrificio por lo general se hacía fuera del campamento, se llevaba el animal. Entonces, al Cristo estar muriendo ahí por el pecado, no le era olor grato a Dios. La ofrenda que era olor grato a él era la ofrenda de paz y la ofrenda de vegetal. La recibía como un olor grato. Pero al Cristo morir como sacrificio por el pecado o por la culpa, entonces esa ofrenda no era un olor grato a su presencia. Amén. Excelente, Jairo Lorenzo. Excelente, muy bien. Giancarlos, ¿quiere aportar algo? Escucha, profesor. Sí, excelente. Tiene la palabra. Cuando nosotros vamos quiero hacer una comparación. Cuando nosotros vamos al principio, libro de Génesis, antes de Adán pecar, él estaba conectado. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía y hablaba con Adán. Él estaba conectado 100% con el Señor, que se movía. Pero cuando él peca, ahí entra una desconexión, se desconecta, y es ahí donde es sacado del huerto, porque ya no podía estar en ese lugar, puesto que ya espiritualmente ya le había sido desconectado por causa del pecado. Ahora, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, el espíritu se desconecta de Jesús por el peso del pecado, o por el pecado que va sobre él, o que va sobre él, que él está llevando por la humanidad. Cuando él siente el peso sobre él del pecado, la Biblia dice que Dios, voy a poner esta comparación, si no es así usted me corrige, dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ahora, cuando Jesús se hace maldito y lleva sobre él el pecado de la humanidad, Jesús siente el peso del pecado porque el espíritu de él se desconecta. Y él siente el peso del pecado, puesto que por esa razón él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Por eso es que el ser humano, cuando no tiene esa conexión con el Espíritu Santo, cuando el espíritu del hombre no está conectado directamente con el Espíritu Santo, el hombre
vamos a decir que es una persona que está caminando, pero está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente y aún así hay gente. En una ocasión a mí me invitaron a predicar a un lugar y cuando me invitaron a predicar a un lugar, el Señor me habló de una muerte espiritual, de que había gente que estaba muerto espiritualmente. Y al principio yo no entendía, pero después el Espíritu Santo fue trayendo revelación y me decía que había gente que estaban dentro de la iglesia, pero estaban desconectados, estaban totalmente desconectados del propósito eterno de Dios y de su coinonía con el Espíritu Santo. Amén. Está cerrado el micrófono, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces, así es, todos están acorde y están excelentes. Verdaderamente, cuando el hombre peca, Adán deja de tener las capacidades fisiológicas, anatómicas y biológicas de su cuerpo anatómico. No solamente de su cuerpo anatómico, sino de su vida espiritual. De tal manera que la causa de esto fue originado en cuanto a la muerte espiritual. Cuando hay muerte espiritual, hay un desequilibrio físico. Es decir, que la muerte comenzó en ese lugar. Tanto la muerte espiritual y la muerte física, las enfermedades, etcétera, y etcétera. Dijo un distinguido hace unos minutos que después de Adán y Eva hubo una degradación en cuanto a lo que es el tiempo de vida de cada individuo. Y esto se originó fue por las limitaciones que tenía el hombre por causa de la muerte espiritual. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, qué bueno que estamos bien hasta ahora. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, aún todo aquel que está en Cristo y que se arrepiente de sus pecados, muchos piensan que ya somos regenerados. Repito, muchas veces piensan que ya somos regenerados y no somos regenerados en toda su totalidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aún, escuche bien, aún todo aquel que se arrepiente a Cristo lleva un proceso de regeneración. Repito, todo aquel que está en este camino y todo aquel que me está escuchando ahora mismo lleva un proceso de regeneración. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que nadie puede llamarse santo. Nadie puede llamarse santo porque todos estamos en un proceso de regeneración. De tal manera que si en cuanto a lo que es nuestra vida espiritual aún mantenemos un proceso de regeneración, cuanto más en cuanto a lo que es la regeneración física. Bien, en cuanto a lo que es la redención física, dice que es la regeneración física donde los cuerpos físicos serán restaurados a como eran al principio. Repito, es la regeneración física donde los cuerpos físicos serán restaurados a como eran en el principio. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que la regeneración conlleva a lo que es una restauración de los cuerpos anatómicos a como era en el principio. ¿Qué yo quiero decir con esto? Yo lo que quiero decir con esto es que para poder entender la regeneración física, tenemos que entender la regeneración de Cristo. Y entender la regeneración de Cristo en la resurrección de Cristo es entender la capacidad biológica y fisiológica o anatómica que tenía Adán. Es decir, que el cuerpo que tuvo Cristo en la resurrección fue un cuerpo similar al de Adán. Entonces, el cuerpo regenerado, en cuanto a la redención física de nuestros cuerpos, nosotros vamos a tener cuerpos similares al de Jesús y un cuerpo idéntico al de Adán. Eso lo vamos a comprobar ahora mismo. Es decir, que para poder entender los cuerpos regenerados que vamos a tener dentro de este tema, tenemos que analizar lo que es el cuerpo resucitado de Cristo y analizar el cuerpo de Adán. Porque el cuerpo resucitado de Cristo es decodificando o entendiendo en cuanto a lo que es la capacidad anatómica que tenía Adán antes del pecado. Y eso lo vamos a comprobar ahora. Cuerpos glorificados en el arrebatamiento de la iglesia. Es decir,
que en el arrebatamiento de la iglesia, es un tema que creo que todos sabemos, ¿verdad? Pero en el arrebatamiento de la iglesia es la culminación y es el complemento final de la regeneración, no solamente de la regeneración espiritual, sino de la regeneración física. Es decir, que en el arrebatamiento de la iglesia hay que se va a fundamentalizar lo que es la regeneración del hombre en toda su totalidad. Por ejemplo, mi primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 52, dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar al reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, en el arrebatamiento de la iglesia, escuche bien, en el arrebatamiento de la iglesia es que se va a fundamentalizar en toda su totalidad lo que es la redención del hombre. Es decir, todo aquel que está vivo en este momento y le sirva a Cristo está en un proceso de regeneración. Cuando hablamos un proceso de regeneración, estamos hablando un proceso físico, tangible o literal y un proceso espiritual. Ahora, ¿cómo yo le compruebo a ustedes que los cuerpos regenerados en el arrebatamiento de la iglesia serán parecidos al cuerpo de Jesús y al de Adán? Escuche bien. Escuchen con una mente analítica y crítica. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Repito, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Cristo es el segundo Adán. Cuando hablamos que Cristo es el segundo Adán, es que Cristo posee todos los cromosomas. ¿Por qué yo hablo de cromosomas? Escuche esto. Hablar de cromosomas es importante. Por ejemplo, para Adán poder llevar de manera física, genética o espiritual lo que es el pecado para el mundo, Adán tenía que ser un polimorfista. Repito, Adán tenía que ser un polimorfista. ¿Qué significa la palabra polimorfista en genética? Un ser que posee diferentes cromosomas o diferentes tipos de sangre. Es decir, que Adán poseía todos los tipos de sangre. De tal manera que por eso que de Adán vienen todas las razas de la humanidad, porque Adán era polimorfista. Ya en otro tema le voy a explicar más en cuanto al polimorfismo. Pero en cuanto al polimorfismo, Jesús también era polimorfista. Es decir, que así como Adán era polimorfista, es decir, tenía todos los tipos de sangre para expandir lo que es el pecado, Cristo tenía que tener todos los tipos de sangre para traer la salvación, no solamente de manera espiritual, sino de manera física. De tal manera que esa sangre que fue derramada era una sangre especial, era una sangre que solamente Cristo podía derramarla. ¿Por qué? Porque era una sangre que poseía todos los tipos de cromosomas o todos los tipos de sangre. De tal manera que así como Cristo resucitó, así nosotros vamos a resucitar. Y de acuerdo al cuerpo físico de Cristo que tuvo después de la resurrección, es el mismo cuerpo que tenía Adán en el principio, porque aquí hay una analogía, hay una similitud entre Adán y Cristo. Por eso se le dice que Cristo es el segundo Adán. Adán, el primer Adán trajo la muerte y el segundo Adán trajo la vida. Esto encierra un océano de muchas interrogantes. Bien, entonces dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 18, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron de él. Repito, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, de la misma manera, de la misma forma o con la misma característica que tenía Cristo en la resurrección, en cuanto a su transformación de su cuerpo anatómico, ¿de quién? De Cristo. Ese mismo cuerpo nosotros lo vamos a tener. Primero, vamos a hablar
de manera sistemática algunos puntos o características del cuerpo de Adán. Por ejemplo, Adán tenía una capacidad cognitiva. Cuando hablamos que Adán tenía una capacidad cognitiva, es que Adán tenía la capacidad de dominar el 100% de su capacidad cerebral. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que Adán era un superhombre. Sí, así mismo, literalmente era un superhombre. De tal manera que el único ser humano, según la ciencia, que ha podido utilizar de un 12 a 15% de su capacidad cerebral fue Albert Einstein. Y aún, hoy en día, según algunos expertos, esta era contemporánea no está lista para decodificar algunas teorías de Albert Einstein. Si eso es con el 12 al 15% de su capacidad cerebral de Albert Einstein, ¿qué sería el 100% de la capacidad cognitiva cerebral de Adán? O sea que nosotros no estamos listos aún para poder entender el gran océano de su capacidad cerebral de Adán. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque en primer lugar, Adán tenía que ponerle nombre a los animales. Cuando hablamos de animales, esto engloba todo el hábitat, engloba tanto a los que están debajo del agua, a los que están en los aires y a los terrestres. De tal manera que cada animal que está en la tierra, él tenía que ponerle nombre. Y no solamente que tenía que ponerle nombre, sino que tenía que administrarlo, porque Adán era el mayordomo, era una mayordomía que había allí. De tal manera que para Adán poder administrar todos los animales que hay en el mundo, Adán tenía que ponerle nombre, recordarse de los nombres y mandar a los animales. Voy más profundo aún. Escuche bien. Para ser mayordomo, para poder administrar a los animales, y para Adán poder administrar los animales tienen que hablar con Adán o Adán tiene que hablar con los animales. Es decir, que tiene que haber una comunicación lingüística. De tal manera que Adán tenía la capacidad de comunicarse con los animales. Según algunas teorías teológicas, se cree y se dice que Adán tenía la capacidad de acomodarse a los sistemas lingüísticos de cada animal. Y hay otra teoría que dice que Adán, a nivel intuitivo, organizaba o administraba a los animales. De tal manera que la capacidad anatómica de Adán era superior, era un superhombre. Dios es un pastor en estos días que Adán lo consideran como un dios. O sea, en un sentido un dios, pero no como el eterno Elohim. Wilmer tiene la mano levantada. Aaron, este tema está interesante. Amén, ministro. Bueno, añadiendo esto, como usted decía, es muy difícil, prácticamente imposible poder comprender a exactitud la magnitud de la capacidad cerebral que tenía Adán. Por ejemplo, un ejemplo de esto hoy en día es el delfín. El delfín es el único animal por el momento que más usa su capacidad cerebral. De tal manera que el delfín desarrolló lo que es el sistema sonar por sí solo. O sea, el delfín puede comunicarse a través del agua con otros animales solo por medio del sistema sonar, un radar. Ellos se comunican y saben dónde están. O sea, si eso es ese animal, ese delfín, ¿qué será de Adán cuando utilizaba su 100% de su capacidad cerebral? Si ese delfín utiliza un 10 a un 20% de su capacidad cerebral. Así es distinguido, así es. Es decir, que el único mamífero o animal que tiene la capacidad de utilizar de un 20 a un 25% de su capacidad cerebral es el delfín. Y aún el ser humano no tiene esa capacidad para poder representar o para poder desenvolver esa característica que tiene el delfín. Según algunas teorías también que se sostienen en cuanto a la capacidad de Adán es que Adán podía ver, contar y analizar cada partícula, cada cromosoma, cada átomo
cada partícula subatómica que conforma la materia. ¿Qué yo quiero decir con esto? Según la ciencia cuántica, la física cuántica dice que la materia está conformada ¿por qué? Por elementos microscópicos, por partículas subatómicas que se mueven a una velocidad impresionante. Esta velocidad de estas partículas energéticas hace que formen lo que es la materia, según la física cuántica. Y Adán, con su capacidad, tenía la capacidad de ver estas partículas y contarlas. O sea que la capacidad de Adán es totalmente superior. Por ejemplo, inmortal. Adán era inmortal. Adán no veía la muerte. Adán era inmortal en los dos sentidos, espiritual y físico. E incluso, tengo una teoría, escuche bien, que es decir, que Adán no estaba sujeto a las leyes físicas, a las leyes atómicas, leyes cuánticas, leyes nucleares del universo. No estaba sujeto a Adán. Adán tiene la capacidad de relajar, de jugar con las leyes físicas. Estas leyes físicas que aún la astronomía o la astrofísica no puede decodificar, Adán tiene la capacidad de jugar con ellas. Incluso Adán tiene una capacidad de visión óptima. Aquí lo pueden ver, visión óptima. ¿Por qué? Porque para poder ponerle nombre a los animales acuáticos, ¿qué tenía que hacer Adán? Sumergirse a las profundidades del océano, porque hay abismos en el océano que solamente, mira, hay abismos hoy en día que aún la ciencia humana no puede entrar allí, y allí hay animales en ese lugar. De tal manera que para Adán, escuche bien, para Adán el océano no era un misterio. Dice la ciencia que solamente se ha descifrado un 25% de lo que es el vasto océano. De tal manera que para Adán ese 25%, coloquialmente hablando, era un cachú, como dicen. Al norte de las Antillas Mayores se encuentra que el Triángulo de las Bermudas, y aún la ciencia no puede decodificar ese campo magnético que representa esa parte geográfica y oceánica. Es decir, que para Adán no había misterio. Adán podía examinar todos los animales del océano, los grandes monstruos marinos. Y para poder entrar a las profundidades, su sistema respiratorio y pulmonar tenía que adaptarse al océano. O sea, estamos hablando de algunas características de Adán que son las características que tuvo Cristo y son las características que vamos a tener en la regeneración del arrebatamiento de la iglesia. Le dije a ustedes que para poder entender los cuerpos de la regeneración que vamos a tener, tenemos que decodificar el cuerpo de Cristo. Y decodificar el cuerpo de Cristo, decodificar el cuerpo de ¿quién? De Adán. O sea que Adán, como dije anteriormente, era un superhombre. ¿Qué opinan en cuanto a esto? Manos levantadas. Amén. Mucha ciencia, profesor, mucha ciencia. No, ministro, eso no es nada, ministro. La Biblia es misterio Excelente. profundo. Eso no es nada, es lo que estamos hablando hoy. Sí, Wilmer. Bueno, también hay que mencionar la capacidad que tuvo Cristo después de la resurrección de traspasar paredes. Dice que se le apareció a más de 500 a la vez. Eso es la capacidad de omnipresencia, estar en todo lugar. También cuando estaban ellos escondidos a través en las casas por la persecución, dice que se le apareció a ellos. O sea, que vemos que ese cuerpo que tuvo Cristo de traspasar paredes, muros, de romper la barrera de la física, de poder volar, de poder suspendernos en el aire, de poder atravesar lo que es el espacio y tiempo, estar en un lugar aquí y poder estar en otro en fracciones de segundo, de milésima, eso también nos corresponde también a nosotros, si Dios lo permite. ¿Alguien más que tiene la mano levantada? Amén. Angelita.
Profesor, su micrófono está apagado. Perfecto. Distinguida Alfonso de la Rosa, tiene la palabra. Bueno, que usted nos ha puesto a nosotros a pensar en unas profundidades que tantos años no habíamos pensado en Adán, porque está bien lo de Jesús, todas sus fuerzas, todo su poder que tenía, ¿verdad? Pero en Adán, eso de la tipificación de todo su tipo de sangre, me gustaría que me consiguiera una base donde yo pueda también leerlo, porque como médico tampoco no había pensado que él tenía todos los tipos de sangre. Pero nosotros sabemos el origen de esto, pero no que venía de Adán todos. O sea, algo que es nuevo para mí. Excelente, distinguida. Sí, permíteme explicarle un poco. Esto fue un descubrimiento que se realizó no hace tanto por la genética. Algunos estudiantes de genética de Europa, ellos hicieron una investigación y realizaron lo que fue un descubrimiento total. El descubrimiento es que ellos descubrieron que el primer hombre era que genéticamente era cromosomal Y. Esta genética de cromosomal Y representa una persona que tenía todas las capacidades y todos los tipos de sangre. De tal manera que de este hombre que vienen todos los tipos de sangre y expansionaliza lo que es al mundo. De tal manera que luego se descubrió otro cromosoma femenino llamado mitocondrial. También le pusieron Eva mitocondrial, que esto representa que hubo una primer mujer, que esta mujer se unió a Adán, o sea, al primer hombre, y de allí que viene todos los tipos de sangre a nivel genético. Perfecto, eso lo vamos a tratar de compartirlo a todos ustedes para que lo analicen. Pero de igual manera también estamos analizando para ver si nosotros creamos un libro, si comenzamos a escribirlo, que verdaderamente lo personal me interesa hacer una analogía, una representación entre la capacidad de los cuerpos que vamos a tener con el de Cristo y con el de Adán, que es totalmente indispensable. Entonces, ¿alguien más? Profesor. Sí, Giancarlo, por aquí. Sí. Podríamos decir que Adán, antes de pecar, su cuerpo, porque según Cristo según la Biblia, después que Jesús muere y resucita, ya resucita con un cuerpo glorificado. Podríamos decir que Adán tenía ese cuerpo glorificado también antes de pecar. Porque si Adán antes de pecar era parecido a Jesús en todas estas cualidades, podríamos decir, aunque no sé si la capacidad de Adán podría ser igual en ese punto igual a la de Jesús, que podía traspasarse de paredes o eso, pero sí, yo siempre me pregunté, yo dije, pero ven acá, pero si la Biblia habla de que Adán fue el encargado de poner nombre, ¿de qué manera Adán lo hizo? Y recuerdo que una vez estamos indagando sobre eso, y cómo hizo Adán. ¿Será que el Señor le trajo todos los peces, todo Adán a la orilla y el Señor le puso? Era indagando, estábamos profundizando en el conocimiento, pero realmente hay una falta de conocimiento en el pueblo de Dios de estas enseñanzas, porque hay mucha gente que predican y que hablan, pero realmente no tienen un conocimiento vasto de lo que realmente están hablando o quieren dejar dicho. Porque esto es demasiado profundo. Esto a la gente, voy a poner la gente normal, la gente común y que no se interesa por estudiar a la Biblia a profundidad. Esto es algo totalmente imposible para ellos. Amén. Amén, distinguido, exactamente. Miren, permíteme explicarle un poco. Cuando Cristo resucita al tercer día, y vamos a hablar en cuanto a las características de este cuerpo, le daré una pequeña pincelada. Aún con este cuerpo resucitado no representa la capacidad en toda su totalidad que vamos a tener. Eso lo vamos a comprobar ahora. O sea, Cristo cuando resucita fue transformado, pero no glorificado. Y eso lo vamos a hablar.
Esto es algo también más profundo todavía, que es algo innovador, o sea, es algo que hoy en día casi no se habla. Bien, hay una persona que levantó la mano. Ana Francisco, tiene la palabra. Sí, buenas tardes, Dios bendiga. Amén, distinguida. Ministro, entonces decimos que en las iglesias lo que predican es prácticamente serían pinceladas, porque en lo que ya nosotros tenemos en el curso de esta licenciatura, nosotros podemos analizar que hemos podido aprender a profundidad muchas cosas de las cuales desconocíamos. Digo desconocíamos porque he escuchado a cada uno de los compañeros participar y es que a plenitud en realidad nosotros no teníamos esos vastos conocimientos, de esa profundidad de lo que es el conocimiento de la Biblia, porque hay muchas cosas que nosotros hoy prácticamente es que venimos a tener conocimientos de ella a profundidad, porque en las iglesias lo que son la doctrina y lo que son las prédicas, a mi entender, he visto que solo son pinceladas. Es decir, que cuando nosotros logremos culminar con Dios mediante, Amén. esta teología nos va a servir principalmente a los demás, le va a servir de mucha ayuda porque nosotros podemos colaborar con ellos para ir a impartir ya esos conocimientos de los cuales nosotros vamos a tener con Dios mediante. Así es, distinguida, así es. En el nombre de Jesús todos van a terminar. Yo le garantizo que, es más, desde ahora, lo que ustedes son ahora es diferente a lo que ustedes fueron cuando comenzaron o cuando iniciaron. Totalmente. Excelente, excelente, profe. Es ahí donde yo he querido llegar. Y eso que nada más nosotros prácticamente vamos a decir que llevamos un mes y que vamos ya con 2 semanas. Pero sinceramente los conocimientos, yo me he quedado sorprendida porque hay muchas cosas de las cuales nosotros teníamos conocimiento y le expresábamos o la hablábamos a seguridad, a confianza, es decir, con tanta certeza de que nosotros creíamos que estábamos en lo correcto. Más ahora, con lo que ya tenemos, que hemos tratado con ustedes, he podido ver, digo, wow, Dios mío, yo solamente escucho y anoto. Y digo, pero Dios mío, qué bueno es poder aprender. Es decir, que nunca es tarde aprender. Cuando nosotros queremos, se puede. Así que nosotros con Dios delante y la ayuda de ustedes, nosotros vamos a lograr mucho. Profesor, sí, profesor, yo le digo a mi colega y a los demás también, que no solamente enseñar a los demás, sino también promover esta universidad para que también se inscriban y excelente. Estudien. Excelente. Sería muy importante. Excelente, ministra, es una realidad. Sí. Claro, esos cursos, profe, ustedes deberían de darle continuidad porque son bastante importantes, porque prácticamente vemos muchas personas de las cuales no tenemos esos conocimientos y estamos ciegos porque lo que nos dan como doctrina, eso tomamos. Así es, mi estimada. Nosotros ahora mismo estamos publicando esta universidad. Aproximadamente tenemos de 4 a 5 grupos de licenciatura. Estamos también impartiendo lo que es la maestría. A pesar de que nosotros somos jóvenes en este país, en cuanto a esta universidad, nosotros estamos tratando de expansionalizar lo que es la institución con el propósito principal de enriquecer en cuanto al conocimiento. Porque lamentablemente hoy en día en las iglesias se habla de manera superficial. Y yo no juzgo a las iglesias o a los líderes, porque hay veces que recuerden que el conocimiento va a depender de acuerdo al escenario, porque hay veces que en la iglesia está todo público, hay niños, hay adolescentes, hay profesionales, hay personas que saben escribir, hay que no. Entonces, fundamentalizar toda esta decodificación es así, es un poco complicado. Entonces quizás hay algunos que no lo hacen, hay otros que quizás no tienen la preparación adecuada. Hay diferentes opiniones cuanto a esto, pero sí le puedo garantizar que
en las iglesias hablan de manera muy superficial. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Sí, diga. Hola. Sí, tiene la palabra, distinguida. Bueno, lo que es el tiempo que tengo como cristiana evangélica, hay algunas de las expresiones que han tenido o temas que han detallado que sí le conocemos, pero yo creo que las iglesias, a pesar de que, no profundizan cada uno de estos temas, así como lo estamos haciendo con esta licenciatura, pero también depende de nosotros como miembros también, querer conocer, porque a veces tenemos los conocimientos básicos, pero si nosotros no nos interesamos en seguir desarrollándose esos conocimientos, no podemos simplemente como miembro culpar, no, porque la iglesia, bueno, ya dimos un avance, cada uno de los que estamos aquí en esta licenciatura, porque queremos reforzar y queremos conocer otros temas que no conocíamos. Pero si nos vamos esperando que el tiempo pase, porque yo puedo decir que con esta universidad, cuando Wilmer me hizo la invitación, yo envié la información a un sinnúmero de personas y la mayoría me decían, ay, ahora no, o sea, que no hay ese interés en nosotros como miembro tampoco de querer profundizar lo que son los conocimientos en Dios. Entonces, creo que aparte de la iglesia, es una responsabilidad de nosotros como hombres y mujeres de Dios de esforzarnos y querer aprender más profundidad acerca de lo que es nuestro Padre eterno. Amén. Amén, distinguida y Belice. Excelente, excelente. Es decir, que ustedes serán los portadores de este conocimiento. Ya cuando ustedes comiencen a hablar en cuanto a las profundidades teológicas, le garantizamos que las personas que están o que están desanimadas se van a incentivar para este estudio. Bien. Excelente. Disculpe, facilitador, que vuelva a intervenir con lo que es el tema de los conocimientos y de que nosotros, hace unos días que me puse a analizar que nosotros como creyentes somos muy dejados. Yo estoy en diferentes grupos de personas que tienen vasto conocimiento en lo que es la parte, diríamos, profesional, diríamos, generales, como es una profesión y esto. Y veo como la gente en esos grupos tienen como el anhelo de hacer esos cursos, de estar cada día, aprender más acerca de su profesión, de esto. Y veo que hay grupos que nosotros tenemos hasta 200 y pico de personas, en otros 100 y pico de personas. Y yo veo que nosotros como hombres y mujeres de Dios, no nos interesa aprender de Dios. No nos interesa, lamentablemente es duro decirlo, pero nosotros como creyentes, en verdad, no queremos conocer de Dios. Somos vagos, en un término llano. Somos muy vagos como cristianos, como personas de Dios. Y de verdad que nosotros deben de nacer un Pablo que conoció, a pesar de que no había tenido ese encuentro con Jesús, pero tenía conocimiento. Entonces nosotros debemos de forzarnos un poco y querer aprender también. Gracias. Así es, distinguida, así es. Lamentablemente hay personas que se fundamentalizan principalmente en cuanto a la motivación del estudio por causa de las riquezas económicas. Pero recuerden que el conocimiento es amor. Cuando amamos el conocimiento, ya el dinero viene por sí solo. Entonces, esta es una de las cosas principales en cuanto al conocimiento. Entonces, vamos a continuar por el tiempo. Vamos a continuar. Entonces, hablamos en cuanto a la capacidad de Adán, ¿verdad?
Estábamos hablando en cuanto a las capacidades de Adán. Ahora, ¿cuáles fueron las capacidades que tuvo Cristo en la resurrección? Por ejemplo, podemos ver que aquí podemos ver dominio de las leyes físicas del cuerpo resucitado. Primero es, se puede desaparecer. O sea que Jesús se desapareció. Mientras estaban todos reunidos, Jesús se desapareció. O sea, él estaba en un lugar de manera física y de momento no está. Eso está en Lucas capítulo 24, verso 31. De igual manera traspasó las paredes. De igual manera traspasó las paredes. Es decir, que mientras las paredes estaban cerradas, los registros teológicos o históricos registran que Jesús apareció dentro, en medio de los 12 discípulos. Es decir, que la capacidad que tenía Cristo en la resurrección también era que podía traspasar las paredes. Es decir, un cambio de estado físico a espiritual. Él se transfiguró de estado físico a espiritual. Este cuerpo se puede ver. O sea que aquí estamos viendo que a pesar de que este cuerpo tiene una capacidad anatómica superior, era un cuerpo físico tangible. También dice que tiene manos y pies, brazos y brazos. O sea, tiene manos y pies, abrazaron sus pies. Es decir, que tenía pies y manos, que era un cuerpo natural, humano y físico. Es decir, que no era algo muy sobrenatural. Es decir, que a pesar de que era un cuerpo físico que tenía todas las características de un ser humano, era un cuerpo que tenía la capacidad de romper las barreras de la física, como ya lo hemos hablado. Tiene carne y huesos, que ahí también lo podemos ver en Lucas capítulo 24, verso 39, y también dice que tenía hambre. Ahora bien, el hecho de yo decir que el cuerpo resucitado del Mesías es un cuerpo parecido a los cuerpos que vamos a tener en la transformación o en la regeneración de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, es algo incompleto. ¿Por qué algo incompleto? Porque aún Cristo no tiene la totalidad de su cuerpo glorificado. Si usted analiza de manera literaria, cuando Cristo resucita, es un cuerpo transformado, no glorificado. Entonces, los cuerpos que nosotros vamos a poseer, no solamente que seremos transformados, sino que seremos glorificados a cuerpos celestiales. De tal manera que aún la resurrección de Cristo no representa en toda la totalidad de los cuerpos que vamos a tener. O sea que aún estamos en el tema de la regeneración, de la redención, porque hablamos que dentro de lo que es la redención del hombre está la parte física y la parte espiritual. Ya hablamos en cuanto a la parte espiritual, estamos en cuanto a la parte física. Y en cuanto al cuerpo glorificado, dice, este fue el cuerpo que el discípulo amado vio en Apocalipsis. Este cuerpo tiene un brillo especial. Si leemos el texto, claramente vemos que Juan no vio a Cristo en su cuerpo normal, ni en su cuerpo resucitado, sino en su cuerpo glorificado. Dice que tenía vestido con una ropa hasta los pies, su cabeza y cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego. No era que era de fuego literalmente, sino que esto representaba un significado de acuerdo a la cultura griega. Sus pies semejante al bronce pulido. En su diestra tenía 7 estrellas. En su boca salía una espada de aguda en los filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Dice Juan que cuando lo vio cayó como muerto de ver tanta majestad y tanta gloria. Este es el mismo que Juan vio en el cielo sentado en su trono. Dice que era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. El que se apareció a Pablo fue Cristo glorificado. El destello de luz que no lo pudo aguantar, su gloria, su brillo y su magnificencia. Nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo celestial. Este terrenal se convertirá en uno celestial. Ejemplo, Cristo resucitó con el mismo cuerpo, pero transformado. Es decir, que el cuerpo que Cristo va a venir a la tierra de manera literal, que es un tema escatológico. Cuando hablamos que es un tema escatológico, que significa que es un tema que tiene que ver con las profecías finales, que eso lo vamos a hablar en escatología. Es decir, el cuerpo que Cristo va
a tener en la segunda venida, que es un tema también muy interesante, que hay personas que lo malinterpretan. La segunda venida representa un gobierno literal y físico que Cristo viene a gobernar en la tierra por 1000 años. Eso es la segunda venida, no el arrebatamiento. El arrebatamiento no es la segunda venida. La segunda venida es una llegada literal y física de Cristo a la tierra para poder gobernar todo el vasto zona geográfica de la tierra. De tal manera que con ese mismo cuerpo que Cristo va a venir a gobernar en la tierra, que es un tema escatológico, como he dicho, es el mismo cuerpo que usted y yo vamos a tener cuando seamos reyes y sacerdotes, cuando representemos el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Es decir, que el cuerpo que tiene Cristo en la resurrección es un cuerpo transformado, pero no glorificado. Pero el cuerpo glorificado que Cristo tiene cuando venga es diferente al cuerpo que tenía Cristo cuando resucitó. Es decir, con ese mismo cuerpo que tenga Cristo cuando Él venga, nosotros lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque cuando la humanidad en el milenio, en la dispensación del milenio, vea o nosotros gobernemos a las naciones como reyes y sacerdotes, cada emperador o cada rey, cuando se comunique con un santo, este santo va a representar el poder, la gloria y el imperio de Cristo aquí en la tierra. De tal manera que para poder representar el poder, la gloria y el imperio de Cristo aquí en la tierra, nosotros tenemos que poseer todas estas cualidades de Cristo. De tal manera que son cualidades glorificadas, pero ahí ese cuerpo no es como un Dios. Repito, ¿por qué? Porque cuando Cristo resucita, Cristo es resucitado con un cuerpo capaz de romper las barreras cuánticas físicas, pero es un cuerpo que no está sujetada a la plenitud de su deidad. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Que Cristo, antes de llegar a la tierra, era omnipresente, podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero cuando Cristo resucita con un cuerpo glorificado o resucitado, es un cuerpo glorificado o resucitado, pero es un cuerpo que no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Wilmer Rivera. Amén, príncipe. Es una pregunta para confirmarme algo aquí, según lo que decía el varón hace rato. En el libro de Mateo, si no más me equivoco, en el capítulo 17, dice que Jesús subió al monte y llevó a Pedro, a Juan y a Santiago. Y dice que en el monte él tuvo una transfiguración. Eso fue antes de su crucifixión. Entonces dice que ahí se le aparecieron Moisés, se le apareció el profeta Elías, que representaban la ley y los profetas. Entonces, esa transfiguración era como, vamos a ponerlo, un adelanto de lo que iba a ser su cuerpo glorificado. Claro, distinguido. Aquí vemos una característica una característica de esos cuerpos resucitados que vamos a tener, porque estos cuerpos eran cuerpos glorificados. Estos cuerpos eran cuerpos glorificados, de tal manera que el cuerpo que tenía Elías antes de ascender era un cuerpo mortal. Y este cuerpo que Elías desciende en la transfiguración del monte es un cuerpo glorificado. No es que resucitado, porque él no resucitó, porque él tiene que morir. Es algo escatológico que eso se va a tratar después. Pero ese cuerpo que tiene en ese momento es un cuerpo glorificado. De tal manera que para él estar de donde él vino, para Elías estar en ese lugar, tenía que poseer un cuerpo glorificado, porque dice la palabra que ni carne ni sangre puede heredar el reino. De tal manera que esta es una característica de aquellos cuerpos que vamos a tener. Bien. Okay. Sí, esa era la incógnita, porque ya que usted decía que como Cristo estaba, vamos a poner, a un 50% de lo que era su cuerpo, al no recibir la plenitud, entonces vemos que él dio como un adelanto cuando el varón decía que sobre el cuerpo glorificado. Ahí podemos ver que eso era un ejemplo del cuerpo que
Cristo tendría en la eternidad. Así es, distinguido, así es. Vamos a otro punto ya para ver si finalizamos por completo este tema. Misterio del Evangelio o de la cruz en el Antiguo Testamento. Repito, misterio del Evangelio o de la cruz en el Antiguo Testamento. Primero, ¿qué es un misterio? Un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o describir. Se trata de algo reservado, secreto o recóndito. Secreto o recóndito. ¿Por qué hablo en cuanto a lo que es esta definición en cuanto al misterio? ¿Por qué? Porque hablar de redención es hablar de evangelio. Eso lo vamos a explicar. Hablar de evangelio es hablar de cruz. ¿Por qué? Porque el término evangelio proviene de un vocablo griego que significa buena nueva y hace referencia al relato de la existencia, los milagros y los postulados de Cristo. Es decir, que el término evangelio viene de la cultura griega. ¿Por qué? Por ejemplo, brevemente, en el año 487, más o menos en ese tiempo, ocurre una guerra llamada Guerra del Maratón. Esa guerra fue en Grecia, los griegos contra los persas. Y en esa guerra, los griegos, los atenienses específicamente, pudieron vencer a los persas, de tal manera que esa noticia, esa buena nueva, tenían que mandarlo a Atenas. Entonces hubo un mensajero, que también ese mensajero también es llamado evangelista o es llamado también apóstol. Ese mensajero tuvo que pasar diferentes dificultades, tratando de que no lo asesinen para poder llegar hasta su territorio. De tal manera que desde el Maratón, que es una zona geográfica de Grecia, donde ocurrió lo que es la guerra de Persa, hasta Atenas son 400 kilómetros de distancia. De tal manera que cuando este mensajero llega, dice evangelios o evangelium. Cuando dice evangelium, todo ateniense comprendió qué era y cuál era el evangelio. Una buena nueva. ¿Y cuál fue la buena nueva? Que los griegos pudieron vencer a los persas, porque era algo imposible. Cuando este soldado dice evangelio, automáticamente muere, porque no pudo aguantar su cuerpo ese recorrido de 400 kilómetros. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esto? Que el evangelio es buenas nuevas. Y cuando hablamos buenas nuevas, estamos hablando de muerte y de resurrección. Es decir, hablar de evangelio y no incluir muerte y resurrección, usted no está diciendo nada. Repito, hablar de evangelio y no hablar sobre la muerte y la resurrección, usted no está diciendo nada. Por eso yo decía en unos comentarios en Instagram y en Facebook que existen muchos predicadores pero pocos evangelistas, porque el hecho de que una persona vaya a predicar un tal mensaje en una iglesia, eso no lo califica como evangelista, porque un evangelista simplemente es una persona que va a anunciar las buenas nuevas, que es la muerte y la resurrección. Eso es lo que es un evangelista. O sea que un evangelista es una persona que solamente se enfoca en anunciar en cuanto a la muerte y la resurrección. Eso lo entendemos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver evangelio con misterio y con Antiguo Testamento? Lo que yo quiero decir es que el evangelio, la regeneración, la salvación del hombre era un misterio en el Antiguo Testamento. Repito, el evangelio, la cruz, la muerte y la resurrección, la redención en el Antiguo Testamento era un misterio en toda su contextualización. Es decir, el profeta, el rey, el levita o el sacerdote desconocía, no tenían la decodificación, tenían el código, pero no tenían la decodificación. Desconocían totalmente en cuanto a lo que es la redención del hombre. Es decir, que en el Antiguo Testamento, y eso lo vamos a hablar la semana que viene, ellos desconocían en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora bien, la redención en la eternidad. Esto es muy importante. Aquí, atención 100%, todos, por favor. La redención en la eternidad. Dice este texto, Él nos salvó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según de Timoteo 1, 8 al 9. ¿Qué pasa? El término redención
no fue fundamentalizado cuando Adán y Eva pecaron. Repito, la redención del hombre no fue fundamentalizado cuando el hombre pecó. No fue fundamentalizado cuando Cristo dijo que siente en su corazón de haber creado al hombre. La redención no fue realizada en la era post-diluviana, es decir, cuando las generaciones después de Adán o después de Noé. No, jamás. La redención tiene un epicentro, tiene un inicio fundamental en la eternidad. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando fuera del tiempo. Cuando hablamos fuera del tiempo, estamos hablando fuera del tiempo cronos, antes de la materia. Por ejemplo, antes de la creación de la tierra, ¿verdad? Del océano, de la tierra, de los arbustos, de los animales, toda esta materia que usted puede ver aquí. Antes de eso, antes de la creación de nuestro sistema solar, de las Vías Lácteas, del universo, de los astros, de todo el cosmos del universo, antes de la creación de ¿qué? Del cuerpo celestial, de los ángeles, de los serafines, querubines, de los arcángeles, etcétera, etcétera y etcétera. En la eternidad, donde solamente Dios existía, dentro de él, Hijo y Espíritu Santo, donde solamente Dios existía en la eternidad. En ese tiempo, en ese lapso, el tiempo no existía, la física no existía, los ángeles no existían, solamente existía el lugar interplanetario. El lugar interplanetario es el lugar más allá del cosmos, más allá del universo, donde la ciencia jamás puede ver ese lugar. De tal manera que en ese lugar donde Dios estaba, que solamente está Dios, Dios tiene un propósito. Escucha bien. Dios tiene un propósito. Llamado ¿cómo? Llamado propósito de redención. Es decir, el propósito central, fundamental, el epicentro del sistema creacionista fue fundamentalizado en la eternidad, antes de la creación de todo. Cuando hablamos de todo, estamos hablando de la materia. Antes de la creación de los ángeles, estamos hablando en la eternidad, donde solamente Él existía. No existía nada. Solamente Él existía en la eternidad. Ahora, hay un término que se llama hijo de salvación e hijo de perdición. Y esto lo vamos a hablar. Ahora, ¿existe o es real el término de hijos de salvación o hijos de perdición? Le voy a decir mi postura personal, teológica, bíblica, en cuanto a lo que es hijo de salvación e hijos de perdición. ¿Cómo se fundamentaliza lo que es la redención en el hombre? Hay un término llamado presciencia. Ok, mírenlo aquí. Se llama presciencia. Repito, presciencia. No es presencia de sentir, no es presciencia. Dice que aspecto de la omnisapiencia. La omnisapiencia es saberlo todo. Aspecto de la omnisapiencia de Dios por el que los acontecimientos futuros son conocidos por Él de antemano y sin mediar ninguna indicación objetiva de que están por ocurrir. Es decir, la presciencia es una cualidad cognitiva, una cualidad personal innata del Eterno, de su deidad, que es la capacidad de ver el futuro y de decodificarlo, de tal manera que el Eterno en la eternidad, cuando Él planifica lo que es el propósito de redención, Él pudo entender y ver el futuro. De tal manera que el Apocalipsis está escrito es gracias a la presciencia. De tal manera que la historia para Él no es historia, o el futuro no es futuro para Él. De tal manera que Él vio. Entonces, cuando Él utiliza lo que es la presciencia, Él ve a un sinnúmero de personas. Vamos a suponer, Él ve a 1000 personas en todo el tiempo humano. En cuanto a la creación, ve a 1000 personas. Entonces, Él ve, escuche bien, para que usted entienda este tema de la predestinación, el tema de lo que es hijo de salvación, hijo de perdición. Él ve
en su presciencia aquellos hijos que le van a servir. Él pudo ver en cuanto a su creación, aquellos que le van a servir, aquellos que van a cumplir su palabra, aquellos que no lo van a rechazar. Y a esos que él vio que esos no lo van a rechazar, que le van a servir, lo autocalificó como hijos de salvación. Repito, aquellos que él vio en el futuro, aquellos que él vio que estos nunca se van a descarriar, que estos siempre se van a mantener, que siempre se van a guiar por sus senderos hasta el final, él lo determinó como hijos de salvación. De igual manera que aquellos que él vio que lo van a rechazar, que no van a querer su comunión, su comunicación, su ley, y lo van a ignorar, a esto estableció como hijos de perdición. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que Judas no fue que el Eterno lo eligió a él para que él condene o que para él tire para adelante a Cristo y que él se condene. No es así, porque esto es antibíblico, esto es antihumano. No fue que Dios seleccionó, dijo, no, usted será la persona que va a traicionar a mi hijo y usted se va a perder en el infierno. No es así, esto es antibíblico. Lo que hizo es que él vio que Judas en el futuro iba a traicionar a Cristo, de tal manera que cuando están todos reunidos, Cristo dice que entre nosotros hay una persona que lo va a traicionar, porque ya el Eterno sabía de antemano. Entonces, esta postura fue contradictoria, fue contradecida en la Edad Media. Por ejemplo, postura sobre la predestinación. Existen dos posturas. Una de las posturas más importantes es el calvinismo. Dice que el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe únicamente a su voluntad soberana. Su elección de ciertos pecadores no está basada en su conocimiento previo de una respuesta o acto de obediencia, tales como la fe, el arrepentimiento por parte de los pecadores. Al contrario, Dios es el que da la fe y el arrepentimiento a cada persona elegida. Dichas obras son el resultado, no la causa de la elección divina. Es decir, él está diciendo en pocas palabras, Juan Calvino está diciendo en pocas palabras, que él seleccionó a los que han de ser salvos y a los que se van a perder. O sea, que esto es algo injusto. Él dice que esto es algo soberano de Dios. Es decir, que la soberanía de Dios es hacer lo que él quiera y cuando él quiera y con el que quiera. De tal manera que a él ser Dios, nadie le puede decir que no lo haga, y él lo hizo así porque él quiso. De tal manera que fue Dios que seleccionó a lo que él va a salvar y él seleccionó a lo que se van a perder. Y esto es contradictorio, esto es antibíblico, esto es inaudito. Porque lo que Dios hizo fue que él vio a las personas en el futuro y dijo, con que tú me vas a servir, tú eres salvo. Con que tú te vas a perder, tú eres condenado. Entonces, esta misma postura que estoy diciendo, que yo mismo la apoyo, es el arminianismo. El arminianismo dice, es una doctrina teológica cristiana fundada por Jacobo Arminio de la Holanda de comienzos del siglo XVII, a partir de la impugnación del dogma calvinista de la doble predestinación. Sustenta la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe, frente al concepto calvinista de predestinación o elección incondicional. El arminianismo enseña que la predestinación se ha basado en, número uno, la presencia de Dios, quien tiene el conocimiento previo de quién creerá y quien no creerá en Cristo. Número dos, y la voluntad del hombre por asistencia divina, que es hecha libre para creer o rechazar a Cristo. Es decir, que según esta teoría, en cuanto a lo que es la predestinación de arminianismo, establece que Dios pudo ver en el futuro a aquellos que le van a servir. ¿Por qué? Porque usted ya, o sea, su sistema de planificación, su organismo espiritual y anatómico ya estaba en los pensamientos del Padre. Es decir, que como todo arquitecto, todo ingeniero, cuando va a construir una edificación, primero hace una planificación, un diseño original, de tal manera que
Cuando ya el arquitecto establece los planos y el ingeniero va a efectuar la construcción, es porque ya hubo una planificación en un principio. Es decir, cuando ya Dios comienza a crear el sistema creacionista, empezando por los ángeles, luego el universo y la tierra, ya con antemano en la eternidad ya usted existía en los pensamientos del Padre. De tal manera que usted, Wilmer, Dios sabía que usted se llamaba Wilmer Rivera, la distinguida doctora Alfonsina de la Rosa, ya Dios sabía que usted se iba a llamar Alfonso de la Rosa y iba a estar casada con su esposo. Ya Dios sabía que Ibelice iba a existir y ya Dios sabía que todos ustedes iban a existir. E incluso ya Dios sabía que yo en este momento le iba a hablar a ustedes y ustedes me iban a escuchar. Y ya Dios sabe aquellos que han de culminar la licenciatura y aquellos que no van a poder. Y ya Dios sabe aquellos que van a perderse y aquellos que serán salvos. Bien, esta es nuestra postura en cuanto a lo que es la redención. Es decir, que la redención se fundamentalizó en la eternidad, antes del cosmos. Es decir, que ya Dios conoce. Entonces, cuando el predicador predica... Arrepiéntate, María. ¿Sí, distinguido? Sigue adelante. Perfecto. Entonces, aquí dice, ahora, ¿cómo yo compruebo esto por la Biblia? Que ya Dios sabía y ya Dios eligió, escribió aquellos que han de perderse y aquellos que han de salvarse. Dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice en el 17, verso 8 de Apocalipsis, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición a los moradores de la tierra. Aquellos, escuche bien, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, según por Apocalipsis capítulo 17, verso 8, antes de la fundación de la tierra, ya Dios había planificado, no planificado, sino ya Dios había escrito aquellos que se van a perder y Dios lo escribió y aquellos que serán salvos. Wilmer Rivera. Excelente, profesor. Muy buena disertación. Quería aportar que el papel importante aquí es lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es la clave para todo esto, porque la persona es quien hace su elección. Dios no puede obligarlo a servirle, aunque Dios sepa que se va a perder. Dios no puede obligarlo a servirle. Si vemos si vemos a Judas, vemos que Judas tomó su elección, pero a pesar de que tomó su elección, vemos que Cristo le daba enseñanza, y viendo él y estando con Cristo, la fuente de vida, aún así él tomó su elección de traicionarlo, aún siendo su discípulo. O sea que el libre albedrío juega el papel importante en este caso. Así es, distinguido, así es. Y yo recuerdo que cuando yo era adolescente, o sea, tenía como 12 o 13 años, yo le pregunté al pastor, a mi pastor, llamado Jesús de la Nuez, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Yo recuerdo que yo le pregunté que si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar porque Dios lo permitió. Y entonces él me respondía, pero no sentía que esa era la respuesta adecuada. Es como le dije, lo que pasa es que quizás hay algunos que no tienen quizás la decodificación necesaria para responder. Pero yo me di cuenta en estos estudios teológicos que Dios permitió que Adán peque y Dios permitió todo como soberano porque él sabía todo lo que iba a pasar. Es porque esto es como una película. Esto es como una película, para que usted entienda. Una película que está el protagonista y está el antagonista. Entonces, el protagonista, Cristo, el antagonista, el enemigo. Entonces, el planificador de esta película, el que ha planificado todo, el que ha hecho la libreta y todo,
es el eterno. De tal manera que esto es algo que Dios está permitiendo que pase, pero ya Dios sabe lo que va a pasar. De tal manera que esto es una historia que está pasando y a la vez está culminada. Entonces, ya para Dios todo ha pasado. De tal manera que el hecho de Dios plasmar o decirle a Juan que plasme el Apocalipsis es porque Dios conoce el futuro. De tal manera que ya todo está escrito. Entonces hay una persona que está de acuerdo o en desacuerdo con este argumento, tiene la oportunidad. Profesor, esto es una película repetida para Dios. Ok, perfecto, una película repetida. Una pregunta, por favor. Todo esto de que Dios sabe desde la, ¿verdad? Desde la eternidad, Él sabe el principio y el final de nuestra historia, Él lo conoce. Exacto. Pero tenemos libre albedrío, ¿verdad que sí? Sí. Es decir, que nosotros podemos escoger, tenemos delante de nosotros el camino del bien y del mal y nosotros podemos escoger qué camino vamos a recorrer, ¿verdad? Exacto. Entonces, estoy como un poquito confundida. Tenemos el libre albedrío, pero al mismo tiempo ya el Señor sabe lo que va a pasar con nosotros. Es como si ya nuestra historia estuviera escrita. Así es, distinguida. Ya Dios sabía que usted me iba a hacer esa pregunta. Todo está escrito. Es decir, distinguida, que todo lo que nosotros estamos pasando y lo que vamos a pasar, ya todo está registrado. Le voy a repetir nuevamente el texto que leí. Dice en Apocalipsis, capítulo 17, verso 8. Dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, que antes de la fundación del mundo hay un libro de la vida que están escritos todos aquellos que han de ser salvos. Aquellos que han de ser salvos son personas que Dios vio que lo iban a servir. De tal manera que aquellos que han de ser salvos, serán salvos porque serán. Porque ya está planificado, ya Dios lo vio. Es decir, todo aquel que Dios vio en el futuro y vio que esta persona va a ser salva, ya esa persona no se va a perder porque ya su salvación es gratuita. Bien. Ahora, si una persona en este camino se pierde, está en el camino y luego se pierde, es porque esa persona ya estaba registrado que se iba a perder. Que se iba a perder. Exacto. De tal manera que una persona que esté registrado en la planificación del Eterno que se salvará, puede estar en el mundo como sea, al final se va a salvar. Ahora, esto no es justificación para que esté haciendo lo indebido. Esto no es justificación. Profesor. Pero, sí, distinguido. Eso me recuerda a mí una conversación que tuve con una persona una vez, que yo le estaba predicando a la persona. Y la persona me dijo, el que se va a salvar como quiera. Si yo me voy a salvar como quiera, estando aquí fuera del camino o no. O sea, que de acuerdo con lo que usted está diciendo, ya Dios tiene determinado, no porque Dios lo hizo así, sino porque Dios lo vio, porque yo creo que tenemos que hacer un paréntesis, porque quizá hay personas que digan, pero Dios determinó de que Andrés se va a salvar y de que Juana no, sino fue que por el libre albedrío, la persona escogió en el futuro apartarse de Dios y Dios lo sabe. No fue que Dios dijo, José se va a salvar y vamos a salvar a este, vamos a salvar a Juan y a aquel. No, sino que como Dios dio el libre albedrío, ya Dios sabe que en el futuro esa persona se va a apartar, no porque Dios quiso que se apartara, sino porque aquella persona tomó la decisión de apartarse y ya Dios desde su eternidad lo vio y sabe que en aquel momento se va a apartar. No que Dios desde el principio quiso que esa persona se perdiera, no. Dios lo vio desde su
su eternidad y sabe que esa persona con su libre albedrío va a tomar la decisión de dejar al Señor y se va a apartar. Porque hay personas que dicen, no, Dios va a salvar a Juan y va a salvar a aquello. No, Dios no está condenando a nadie. El libre albedrío es que nosotros vamos a decidir si vamos a seguir al Señor o no. Ahora, ¿cómo decir? El papel del Señor aquí entra que Dios lo vio desde su eternidad y sabe la decisión que tú vas a tomar sin Dios obligarte a tomarla. Amén. Así es, distinguido, amén. Así es. Alfonso de la Rosa. El sábado pasado me invitaron a predicar a un grupo de jóvenes y el tema era elegidos desde antes de la fundación, o sea, elegidos o predestinados. Y nosotros tenemos que llevar este mensaje siempre, independientemente, porque la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, verso 3, Verso 3. que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros no podemos predicar un mensaje a la gente diciéndole que ya Dios sabe quién se va a perder o quién se va a salvar. Nuestro mensaje es predicarle a la gente que fueron elegidos para ser salvos. Y eso nos va a mantener a nosotros con fe y esperanza de que Dios va a salvar a muchos, porque sabemos que muchos son los salvados, que dice la Biblia que serán como la arena del mar. Los perdidos. Y los perdidos, los salvados también. O sea que son muchos los que se van a salvar y nosotros no podemos describir ni decir, bueno, yo me voy a salvar o el otro se va a perder, sino predicar que fuimos elegidos desde la fundación del mundo. Y cuando ese cromosoma de nuestra madre, de nuestro padre se unieron, desde ahí Dios estaba pendiente de nosotros y tiene propósito con nosotros para salvarnos. Y ese es nuestro mensaje que debemos de mantener, siempre creyendo que vamos a ser salvos. Así es, mi estimada, así es. Excelente, distinguida. Es un punto. No es que nosotros vamos a predicar en las calles que ya Dios eligió a aquellos que han de ser salvos, a los que van a perder. No, eso no es así. Esto no es así, porque Cristo no predicaba de esta manera. Cuando Cristo hablaba en cuanto al infierno, Cristo lo hablaba con un grupo, con un público específico. Eran creyentes, específicamente, eran creyentes. Y eso lo vamos a hablar después. Es decir, que nosotros tenemos que tener la capacidad ética para poder predicar, porque el evangelio es ético. Entonces, cuando una persona no tiene la ética suficiente para poder enseñar en cuanto al evangelio, lamentablemente por eso que nosotros no tenemos la capacidad de atraer a personas, no la va a ver. De tal manera que lo que nosotros tenemos que predicarle a las personas es en cuanto a la salvación. No tiene que. Ahora, la perdición se explica ya cuando la persona tiene un grado de experiencia espiritual. Pero no es que usted va a ser como hizo un predicador una vez, que por ejemplo, él decía en una campaña, en ese momento en la luna, una nube lo estaba cubriendo. Y él decía que esa nube era la mano de la muerte que estaba cubriendo a todo el que estaba adelante. Y todo el que estaba adelante se iba a morir y el diablo se lo iba a llevar. Entonces, señor, esto es inaudito, esto es un crimen. De tal manera que no duraron, miren, ni una semana en el evangelio. Se descarriaron todos. Todos se tienen que descarriar. Porque tenemos que hacerlo con amor, no con miedo. Los discípulos vinieron por miedo. Cristo le dijo a Pedro, ven que te va a perder si no vienes conmigo. No es así. Cristo le dijo que serás pecadores de hombres. O sea que Cristo le dio una esperanza a Pedro de salvación. Un ministerio le dio Cristo a Pedro. Es así, distinguida. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Si usted siente que esto no es bíblico, diga, ministro, no lo creo así. Tiene toda la oportunidad. Una aclaración, profesor. ¿Quién me habla? Johanna Almond. Perfecto, distinguida. Para seguir con eso mismo que usted está diciendo, yo siento que a nivel de iglesia hay muchos predicadores que se quedan atrás y muchas iglesias también por una falta de conocimiento. Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dos, hay muchos que se basan solamente en atraer a los nuevos cristianos, a los nuevos ministros,
pero a través del miedo. O sea, fundirle el miedo de que si tú no te arrepientes, te vas para el infierno. Yo siento que aunque uno como cristiano lo sepa, de que si tú no sigues los mandamientos, no sigues a Cristo, sabe lo que va a pasar, pero yo siento que es una base de tú atraer al otro con amor, enseñarle que este camino, o sea, estar en el evangelio, es una base de tú primero amarte y amar a Dios, pero que es algo bello, o sea, no es a través del terror. Entonces, por eso yo siento que hay muchas personas que se van prácticamente de la iglesia porque tú le estás mostrando algo diferente prácticamente a lo que el mundo le muestra. El mundo te muestra una puerta ancha, una puerta de que todo se puede. Entonces, si tú aquí lo que le muestra es el terror, le muestra el temor de lo que no puede pasar, prácticamente la persona se va a ir y no va a amar, o sea, no va a ver a ese Cristo que ama, a ese Cristo que perdona, a ese padre que te acoge como un padre. Entonces, pienso que ahí hay muchas iglesias que les falta mucho por crecer. De verdad que sí. Así es, distinguida, así es. Lamentablemente dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. De tal manera que los predicadores, ellos dicen que si Cristo lo llamó, Cristo hablará por ello. Entonces no es así, porque cada persona que va a desempeñar un ministerio tiene que tener una preparación adecuada. Es como, por ejemplo, usted, por ejemplo, una persona que sea enfermero, no puede realizar una operación, tiene que tener todas las preparaciones como cirujano, tiene que tratar de prepararse como médico, de tal manera que para todo desempeño en la vida te necesitamos una experiencia o una preparación en cuanto al conocimiento. Entonces, la mayoría de los predicadores son personas que no tienen el conocimiento suficiente, de tal manera que están cometiendo muchos, pero muchos errores en cuanto a lo que es la predicación del Santo Evangelio de Cristo. Bien, entonces hasta aquí ha sido la clase de hoy. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. Si una persona quiere decir algo, esta es la oportunidad. Creo que ya ha sido más que suficiente. Si usted entiende que algo no estuvo bien, lo puede decir. Recuerden que esto es algo que hay democracia. Esta universidad verdaderamente permite que usted tenga una libre expresión. Aquí no somos trujillistas, aquí no hay dictadura. Bien. Entonces, la clase ha estado excelente. Rápido, gracias. Pero sí. hay algo también que lo enseñan en muchas iglesias, un punto de salvo siempre salvo. O sea, hay pastores que le enseñan a sus miembros que usted haga lo que haga, como quiera, usted está salvo. Y eso ha traído mucha confusión. Bueno, en cuanto salvo siempre salvo, esto es algo muy complejo y muy complicado y muy delicado. Y esto voy a ver si doy una pequeña pincelada la semana que viene. Bien, voy a explicar sobre esto. No voy a explicar esto por el tiempo, pero lo voy a explicar. Salvo siempre salvo. Esto hay que explicarlo bien en cuanto a este tema. Bien. Pero muy bien, doctora Neris. A alguien, perdón, creo que fue a Neris. A mí Que iba a hablar. Perdón. Ok, perfecto, tiene la palabra. Sí, no, yo lo que le decía que la clase ha estado excelente. Para mí, con humildad, tengo que reconocer que todos estos conocimientos para mí son nuevos. Tengo tiempo congregándome, pero realmente todo esto es nuevo para mí. Yo estoy como una esponja y preparo mi lapicito, mi cuaderno, porque no me quiero perder ni un detalle, realmente, porque siento que necesitamos prepararnos y necesitamos tener el conocimiento para poderlo transmitir a otras personas y llevarles esa esperanza. El mundo está muy desesperanzado y este es un tiempo en que nosotros tenemos que hablarle de un Dios de amor, ¿verdad? De un Dios de perdón. Así es, doctora, así es, verdaderamente, así mismo yo inicié, o sea que todos ustedes tienen la capacidad de hacer teología y será mejor que yo, porque el propósito no es que ustedes estén por debajo, sino que estén por encima. Por eso es que estamos tratando de dar una clase con calidad y eficiencia.
De tal manera que el hecho de yo verlo a ustedes, que dar una conferencia, una clase en cualquier institución académica o eclesiástica, para mí será más que un honor que ustedes tengan buen desenvolvimiento en cuanto al conocimiento teológico. Pero doctora, muy bien, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, el video, póngalo en pausa o ya para